Bienvenidos correlones a un nuevo video. El día de hoy quiero probar una configuración deportiva en el Mercedes-Benz 500e de 1992, que en este momento está disponible en la lista de reproducción como premio. No es un coche que sea extremadamente llamativo y también ocurre mucho en la comunidad que siempre este tipo de coches se descartan y ni se tocan. Es básicamente como un coche coleccionable más en el garaje y da pena porque puede que dé sorpresas, que tenga un desempeño razonable en las carreras de Horizon. Entonces yo acabo de hacer una modificación de este Mercedes con el motor de serie, con turbo doble, neumáticos semideportivos, asistencia aerodinámica, todo lo necesario y turbo doble anti-lag, o sea, lo necesario como para que el coche a ver si puede tener una participación razonable en el abierto de Horizon, algo que he practicado desde que inicié a jugar en esta franquicia. Entonces voy a seleccionar el tipo de prueba que me gusta. A mí me gustan mucho las carreras callejeras, sobre todo cuando son coches de tracción trasera, pero me voy a aventurar a las carreras de circuito o circuito y sprint en la clase B600. Ok, con la finalidad de ver cómo se porta nuestro Mercedes con esta configuración, y si tiene un buen desempeño, pues yo guardo la configuración de tuneo allí para que tú la puedas usar y la puedas probar si te apetece. Ok, vamos a ver cómo se porta nuestro Mercedes en este circuito. Por supuesto, el arranque siempre va a ser un poco más lento que la mayoría de los coches por ser un tracción trasera más pesado. Pero fíjate tú la maniobrabilidad que tiene con estos neumáticos y el balance peso-potencia que conseguí con esta configuración. Así que por ahora estamos aquí metidos en la punta, no nos están dejando atrás y esa es buena noticia. Cuidadito con el Mercedes que puede dar una buena sorpresa. Cuidado con el Subaru. Vamos, que empiezan los golpes. Hay que anticipar las curvas precisamente para que no pase eso, no te manden contra el muro de un solo golpe. Vamos que la pelea continúa. Bien, nos vamos peleando la segunda posición, señores. Upa, qué buen zigzagueo, muy buena transferencia. Y sigue peleando el Mercedes con el Toyota. Uy. Se fue contra el muro. No lo hizo a propósito. Contacto allí deportivo. Producto del calor de la carrera, señores. Estamos en la primera plaza. Bien, qué buena curva, ¿eh? Sin embargo, parece que nos falta un poco de desplazamiento, un poquito nada más en relación a este. ¿Qué tal? ¿Qué tal esa curva? Vamos, que lo que queda es una vuelta. En cuarta. Y el Toyota quedó entrampado. Se saltó el punto de control por intentar perseguir mi Estela. ¿Qué te parece cómo ha dado cátedra nuestro Mercedes en este circuito? Vamos, señores. Una joyita oculta, lo que les decía. Uy. Allá viene el R32 tratando de alcanzarnos. Creo que a estas alturas no tiene nada que hacer, nada. Qué buena carrera, vamos. Último zigzagueo. Mira eso. Celebración. Oh, lo que te decía.
Ok, remonte por los humedales, carrera callejera nocturna con tráfico en contra. Vamos a ver cómo se comporta nuestro Mercedes, si está a la altura del desafío, porque ya vimos en el circuito que nos falta un poco de desplazamiento, sumamente importante para este tipo de competencia. Pero bueno, no vayamos a subestimarlo. Nos dio nuestra primera victoria. A ver qué pasa ahora. El problema es la arrancada, por supuesto. El tiempo que perdemos a la espera de que los neumáticos se calienten y empiecen a traccionar. Mira, un Mini Cooper súper modificado dando allí pelea. Buenísimo, ahí vamos. Vamos avanzando. Solo tengo que evitar cualquier choque, cualquier contacto innecesario que nos pueda complicar la carrera, el desarrollo del recorrido. Vamos. Uy, cuidadito, Mini. Cuidadito, Mini. El líder ya se escapó. BMW, hermoso coche, por cierto. Ahí me arrimé un poquito. Ok, cuidado con la siguiente curva. Atacamos por dentro para librarnos allí de ese coche que estaba estorbando. Como suena esa máquina, ¿eh? Ese sonido metálico me encanta de estos motores. Ok, creo que vamos en la segunda posición. Nada mal. Uf, buena curva. Vamos, buen quite. Cuidado con el perro, el dingo. Ok, curva súper importante. La tomamos con calma, manteniendo la tracción. Evitar el derrape, fundamental para que el coche se mantenga bien posicionado en la vía y así no perder tiempo. Mientras más derrapes en este tipo de competencia, por supuesto eres más propenso a que te alcancen, porque el coche radicalmente pierde el impulso. No, el líder no le vamos a ver ni las luces traseras, ¿eh? Oye, pero segunda posición. Con esta belleza. Uy, no. Cuidado que me voy contra el árbol. Wow, miren todo el tiempo que perdí. Ahí me viene el otro rival. Viene con impulso. ¡Ey! Y ahora él perdió el impulso con ese contacto innecesario que hizo. No fue inteligente, nada inteligente. Es un Audi. Me voy por dentro. Buena. Se conduce fenomenal este coche, ¿eh? Hermoso se conduce. Uy, qué buena. Increíblemente, bueno, ni tan increíble, tengo más desplazamiento que el Audi. Eso me está beneficiando. Pero entonces él tiene el rebufo y ya queda muy poco para concluir el circuito. No sé si lograré conservar la segunda posición. ¿Ustedes qué dicen? Vamos. Uf, cuidadito. Y tuve que oprimir ligeramente el freno de mano. Oh, sucio. Me quitó a empujones, me quitó la posición al final. Qué lástima. Mira cómo me va bloqueando el tipo, ¿eh? Qué lástima. Bueno, no pasa nada. A mí lo que me gustó fue que yo conservé mi dignidad. El tipo tuvo que hacer malabares y tuvo que actuar de manera sucia para poder arrebatarme la posición, todo frustrado. Audi RS3. Está lindo. Pero ¿qué te parece esa maniobra? Bueno, nosotros conservamos el podio. Campeonato completo, primera carrera de 3. Vamos a la segunda a ver qué pasa. Mira que estábamos girando muy cerca, 3:10 los dos, hicimos en tiempo total en el circuito. 20, 16, 14 puntos a nivel general del campeonato. ¡Ja! Vamos a ver qué pasa, se está poniendo caliente la pelea. Uy, difícil, Guanajuato Sur. Complicado, estrecho, hay muchos baches, hay microsaltos. Está difícil, vamos a ver si lo logramos. Vamos a ver si logramos meternos en el podio. El tráfico se pone pesado acá, ¿eh? Ok. El Audi está ahorita conservando la posición. Mira cómo salió la IH Scout. Salió pero volando. Tracción integral, por supuesto. ¡Ay, qué buena curva! Nos va por dentro. Evitamos el contacto. Cualquier choque. Creo que le vamos a ganar a la IH Scout en maniobrabilidad, pero como tiene mucho... ¡Ey, no!
Tiene mucha aceleración. Mira cómo se viene el Audi encima otra vez. Tiene definitivamente una muy mala actitud. Quiere sacarme a los golpes, como de lugar. Se siente amenazado. Se siente muy pequeño ese jugador. ¿Qué cosa, no? Lo que son los complejos. Un acomplejado el pobre muchacho. Pero no pasa nada. Nosotros conservamos la dignidad y vamos a conservar el podio. Aunque nos los ganen de forma sucia. Si logro desprenderme en este sector, no nos va a ver las luces traseras del Audi nuevamente. Mira cómo nos estamos acercando a la IH Scout. Mira, 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 mira. Voy a tener que devolverle el golpe, ¿eh? Pero tengo que esperar el momento adecuado para hacérsela. Si le quiero devolver el favor. Ah, me frenó. Tengo que aprovechar el rebufo, todo lo que pueda. Ok. Viene un sector de desplazamiento. Y viene una curva cerrada a la derecha, que le beneficia a él. Vamos, se la devolví. A ver si puedo despegarme en este punto. Bien, vamos bien, vamos bien. Estamos consiguiendo ventaja. Se está acercando otra vez el tipo. Qué lástima. Cuando le habíamos sacado unos cuantos coches de ventaja, se vuelve a acercar. Pero estamos ya en la última recta. La última curva, vamos. ¡Ja! Lo conseguimos. Le devolvimos el favor. ¡Ah! Toma lo tuyo. Sí, señor. Conseguimos la segunda plaza esta vez, así que la pelea sigue. Nos vamos al final, al cierre. Cualquiera de los dos se puede llevar la segunda plaza. ¿Qué pasó con el Audi? Se salió el Audi. No aguantó la frustración el tipo. El tal Ubul 5983 se salió. El tipo no soportó que le haya ganado y que le haya regresado el favorcito. ¡Qué vergüenza! Solamente vamos a quedar para el cierre la IH Scout y yo, así que va a ser aburrido. A no ser que se incorpore alguien más. Ok, la última carrera del Lago Blanco. Sí, ojalá que haya otro rival para ponerle un poquito más de sazón. A ver, sí, está el Honda Prelude, el Fire Lady Z y el IH Scout, que para ganar la carrera sin duda. Vamos a ver si el Prelude nos alcanza. Ahí sale el Prelude. Lo que les había dicho en el video anterior acerca de cómo modificar los coches, que casi todo el mundo modifica los coches y los convierte a tracción integral por el tema de la aceleración. Pero mira, ok, tienes mucho arranque y está bien, pero la maniobrabilidad es pobre. Mira, mira, mira cómo se va por fuera de manera desproporcionada. Mira, y lo alcanzo apenas en la primera curva. ¿Se dan cuenta? Mi teoría es que lo podría alcanzar próximamente en la siguiente. Aquí estamos. Bueno, me fui un poco largo, no pasa nada. Pisamos a fondo. Hay que tratar de sostenerlo. ¡Pum! Se dio. Se dio durísimo. No vio el coche que venía en contra. Oh. La IH Scout se fue por fuera, aquí en este tramo, haciendo el truquito famoso de esta curva del terreno que viene ahora. Y aún así, se voló una Raptor. Ok, listo, con eso garantizamos en el cierre la segunda plaza. Estuvo fenomenal, qué bonito podio, sobre todo porque le dimos una lección a ese tipejo del Audi. Lo pusimos en su sitio.
Solo había que ser inteligente y ser paciente y esperar el momento correcto. Qué infantil. Vamos. Otra. Qué buena curva. Me encanta cómo se conduce este coche a pesar de lo largo que es. Es un sedán, por el amor a Dios. Y va hermoso el coche. Bien. Cerrando, ya estamos cerrando la carrera en el desierto. Voy a extrañar este sector en la carrera de la Goliath. No es la Goliath, es la otra. Que uno cierra en este punto. Vamos. A ver cómo va a ser la Goliath del nuevo Forza Horizon 6. Debe ser una locura. Transitando Tokio y pueblitos así aledaños. Y debe ser espectacular, con paisajes hermosos. Me imagino que ojalá que uno escale el Monte Fuji en la Goliath o algo así. Me imagino que puede ser. Aunque bueno, el Monte Fuji no, probablemente ese sea el Gauntlet. La prueba del Gauntlet. En todo terreno, rally. A veces se siente un poco pesado en la salida de la curva este Mercedes. Un poco, pero regulas el acelerador sin frenar demasiado y lo consigues. ¡Vamos! ¡Qué buen cierre, señores! ¿Se dan cuenta que esto es una joya? Por eso es que vuelvo y te repito, no seas aburrido. Tienes una colección enorme de coches para disfrutar, para que te conformes siempre con los mismos solamente por estar persiguiendo la dopamina de querer ganar todas las carreras constantemente. Que este ejemplo te sirva para que lo tengas en consideración ahora cuando empieces en Japón, que empieces el nuevo Horizon, para que le saques provecho a tu garaje, a todos los coches que vas a ir desbloqueando. Desbloqueas un coche nuevo, modifícalo in situ y te lo llevas a las carreras. Así que esa es mi invitación con este video. Nos vamos aquí al apartado de tuneo. Buscas el coche, si no lo tienes, cómpralo, ¿de acuerdo? Y te vas al apartado de tuneo, le vas a dar a gestor de configuración, cargar configuración de tuneo. Y luego introduces acá en el nombre del creador, escribes Romer Lorenzo, pegado en mayúscula como quieras, Romer Lorenzo, le das buscar, va a tardar un poquito, puede que dé error en algún punto y tengas que volver a repetir, o sea, volver a buscar sin escribir nada. Resultado, no ha dado resultado. Ah, no ha dado resultados porque no lo he grabado, no lo he guardado. Ok, perdón. Vamos a guardar el tuneo. Vamos a ponerle aquí calle. Perfecto. Yo me imagino que en el nuevo Horizon 6 este va a ser el mismo método para buscar las modificaciones. Y estaré guardando, por supuesto, siempre estaré guardando mis tuneos. Aquellos que me gusten, aquellos que me funcionen, los voy a guardar y los estaré compartiendo. Ok, ahora sí tiene que aparecer. Aquí está. 483 caballos de potencia, 531 pies por libra. Velocidad tope 157 millas marcadas. Va de 0 a 100 en 6.763 segundos. Qué barbaridad. Unos ejes laterales muy buenos para la clase. Así que aquí está. Si quieres el código, pues el código también te lo muestro. 177-682-703. Ese es el código. También lo puedes ingresar en la parte de búsqueda de tuneo. O escribes Romer Lorenzo, lo que se te haga más fácil. Pruébalo antes de despedirte de México, porque creo que vale mucho la pena. Es un coche muy divertido, se conduce fenomenal. Así que ahora sí, nos vemos en la carretera. Buena suerte.